Bien, hemos esperado mucho tiempo para poder encontrarnos en esta circunstancia, en este mismo lugar, en el que se expresaron sentimientos de dolor, de angustia y de tristeza, envueltos también en la esperanza de un destino distinto. Me parece hermoso, difícil abrir las heridas que aún no cierran, pero la paradoja de que en este mismo lugar, en las afueras de esta verja, estaban el ejército, soldados, mandados para hacer con su presencia una presión psicológica a quienes se encontraban padeciendo la incertidumbre de la salvaguardia de su vida. La paradoja de haber tenido en la calle a quienes pensaban, buscaban la manera de que no entraran más argentinos escapándose de los hechos y las circunstancias difíciles y violentas, y la paradoja de quienes se sentían aquí adentro vulnerables cuando en la mirada hacia el exterior atisbaban a personajes que los intranquilizaban. Hoy aquí, en este mismo sitio, 40 años después, está un hombre que representa en el gobierno de la nación la cartera, la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y eso es un simbolismo que también tiene una enorme profundidad. En estas paredes que albergaron al expresidente Cámpora, se dice ahorita, por más difícil que fue expresarlo, se dijo rápido, más de 3 años. Algo tremendamente humano se cristalizó en esos meses, días, años, y ese algo, una hermandad nunca antes tan sentida, se abrió camino para proyectarse en muchas direcciones insospechadas y frecuentemente con manifestaciones virtuosas. Como dice Néstor García Canclini en su libro La máquina de exiliar en Anfibia, en un texto de reciente publicación, no hay mejor contrapeso a la máquina de exiliar que crear comunidades en las que pensemos, imaginemos y actuemos solidariamente. El origen fue doloroso. Entendemos claramente que el exilio en México distó mucho de ser un premio o una beca. No obstante, el cobijo que México ofreció permitió una mutua polinización de nuestros campos que ya desde hace tiempo exhiben flores que son fruto de ese espacio que conocemos como Argenmex. Este entrelazamiento de destinos desde la hermandad es aquello por lo cual los convocamos a reunirnos el día de hoy, conmemorar un gesto y honrar sus frutos. Ese es el espíritu de esta velada. Con ello en mente, pensamos que la mejor manera de iniciarla es compartir las voces y sentimientos plasmados en una selección de textos posteriores al exilio. Por un lado, Seamos felices mientras estamos aquí, de Carlos Ulanovsky, y En estado de memoria, de Tununa Mercado. Esta es solo una muestra de la importante riqueza plasmada tanto en estas obras como en muchas otras que han quedado como testimonio del exilio argentino en México. Ambos textos parten de la memoria y nos invitan a reflexionar sobre este espacio que se abrió y que ahora habitamos juntos. Lo que nos trajimos. Esto es un extracto de Seamos felices mientras estamos aquí, de Carlos Ulanovsky, página 171 para más señas. ¿Cómo es? ¿Qué contiene y cuánto pesa el equipaje con que volvimos de México? Está lleno de cosas concretas, pero más que nada está integrado por un lote de intangibles. Porque si en alguna aduana imaginaria nos hicieran abrir lo que nosotros llamamos valijas, y los mexicanos, según su clase social, le dicen maletas o belices, allí figuraría lo que creímos en esos años. ¿Qué tributo abona la experiencia? ¿Qué tarifas se le imponen a las elecciones de la vida adulta que se nos pegaron y ya viven con nosotros? Me parece que esa mercadería podría entrar, no digo de contrabando, pero sí evitando formularios y declaraciones. Para nuestra suerte, aunque no lo sospechábamos antes de ir para allá, vivimos en un país con una historia de 3000 años de antigüedad y aunque no lo sepamos, muchos trajimos fragmentos de esa civilización, sus dioses y su religiosidad profunda.
sus esculturas y sus poemas, sus adornos de barro y cerámica y su maíz. Trajimos algo de lo simbólico de su cultura indígena y de sus obras de arte, empezando porque conocimos los soles máximos del urbanismo azteca, las pirámides. Trajimos con orgullo casi infantil la demostración de que podemos mencionar con soltura, asombrando a los demás, palabras trabalenguas como Chichén Itzá, Teotihuacán, Quetzalcóatl y zapotecas, Iztaccíhuatl y Popocatépetl, como Chico Zapote y Huitlacoche. Sabiendo además que detrás de esas palabras largas y difíciles de pronunciar hay historias, acontecimientos, gigantescos hechos de cultura que desde el orgullo que les provoca, los mexicanos suelen participar a los extranjeros. Todos los países que solicitamos asilo en su momento y tuvimos de alguna forma este acojo, digamos, esta necesidad de poder estar presentes con ellos en esas circunstancias. Yo ingresé en esta puerta, digamos, cuando tenía 8 años, era el segundo más grande de los primos Vaca Narvaja que ingresábamos, éramos 13 menores y 13 mayores. Al ingresar en esa fecha, como ustedes pueden saber, digamos, fueron horas hasta que se dio el golpe militar en la Argentina. Ingresamos prácticamente de casualidad, digamos, en un momento en el cual la persecución política e ideológica en Argentina ya era un tema demarcado en todo sentido. La situación por la cual decidimos la familia Vaca Narvaja ingresar al área de México fue fundamentalmente por características seguramente de idioma y porque era el país que encontrábamos con mayor facilidad para poder ingresar, digamos, a nuestro destino final, que era el exilio en México. Recuerdo claramente cuando ingresamos por aquí y tuvimos que convivir en el altillo de aquí arriba de la embajada, 26 personas, de las cuales convivimos durante un tiempo que no estaba destinado. Fueron 10 días que permanecimos aquí para luego tomar camino, digamos, hacia México. Uno, después de tanto tiempo y después de haber tratado, digamos, de entender un poco más las situaciones desde esa edad y en la transferencia del tiempo, para mí fue un golpe muy fuerte en realidad y creo que marcó todo mi destino de vida en muchos aspectos, por el hecho de que pasábamos de ser una familia establecida en Córdoba a un exilio inmediato donde en realidad era todo un devenir y todo representaba un cambio absoluto para nuestra forma de vida. Fueron muchas vivencias las que pasamos aquí, digamos, en esta embajada. Recuerdo claramente cuando teníamos que turnarnos para salir a pasear al jardín, digamos, porque no podíamos ir todo el tiempo, convivíamos en un espacio, si ustedes conocieran el Altillo se darían cuenta. Y recuerdo una vivencia muy clara, que fue ese 24 de marzo, sobre la madrugada, digamos, a comienzo, fui el primero que me levanté en ese momento, estábamos en ese momento agrupados todos arriba, durmiendo sobre alfombras, sobre colchones, como era nuestro comienzo, digamos, de exilio. Y recuerdo que me asomé por esa ventana y vi, digamos, en un momento, dije, uy, hay militares afuera, dije. Y me acuerdo que en ese momento toda la familia saltó, digamos, en una instancia inmediata, y dijeron, uy, estamos a salvo, digamos, estamos en tierra mexicana. Y la verdad que el camino fue largo, el avanzar formalmente, digamos, con las profesiones de cada una de las personas, los estudios que compartimos con mucha gente de México, las vivencias, eso que queda marcado en la expresión, digamos, de cada uno de nosotros en el sentimiento por México y por el agradecimiento que tenemos realmente de haber salvado nuestras vidas. Yo como biólogo de alguna forma trato siempre de encontrar algún tema de cuantificación o algo que represente, digamos, el entender por qué, digamos, determinados genes se expresan, digamos, en el sentido más próximo y más cotidiano, que de alguna forma hermanan estos dos pueblos, hermanan tanto al área de Argentina con la de México
Y nosotros somos el producto, de alguna forma, de ese espacio en tiempo. Y no quiero olvidarme de una persona muy especial que integró nuestro grupo familiar, que hoy no está presente, que seguramente estaría dando indicaciones con un dedo, marcando, digamos, las cosas que teníamos que hacer bien y las que no teníamos que hacer bien, que era nuestra abuela Susana Joffre de Vaca Narvaja. Mi abuela fue un pilar muy fuerte en la familia, unió la familia en ese momento tan difícil para todos, y de alguna forma voy a pasar a entregar mi micrófono a una persona que también estuvo presente no presente con nosotros físicamente, porque nosotros ya habíamos ido a México, pero sí un familiar directo, porque también es Joffre, digamos, que es Francisco Joffre, que es de alguna forma un tío muy querido por nosotros, que también vivió un exilio en México, y agradezco esta atención y muchas gracias por el momento. Buenas noches. Permítame que me coloque para que todos me puedan ver desde acá. Buenas noches a todos. En realidad, cuando me presenté con el señor embajador y le dije, señor embajador, en esta casa conviví 3 meses junto al expresidente Héctor J. Cámpora, Abal Medina y su hijo. Y entonces me dijo, entonces me interesa que usted diga unas palabras, que yo le agradezco que haya tenido esa deferencia y poder compartir con todos los que están acá algunos recuerdos de aquello que fue nuestra entrada a embajada, que efectivamente Alberto Salguero hizo una crónica que yo podría reiterar y repetir, nada más que cuando fue mi ingreso allá en el consulado y el ingreso acá en la embajada, fue un 5 de julio de 1976. Ahí hacía ya 3 meses que el terrorismo de Estado estaba instalado en la Argentina en toda su magnitud. Y entonces, realmente poder ingresar al consulado, en aquel momento yo tenía 28 años, mi mujer 27 y un hijo de 1 año y medio, era todo un desafío y era también todo un riesgo. Finalmente entramos al consulado, compartí esa experiencia en forma casual con otro compañero de larga militancia, que es Guillermo Greco, su mujer y su hijo, y desde allí vinimos a esta embajada en donde estaba, como decía el expresidente. Les cuento algunas anécdotas que acerquen aquel proceso. Efectivamente yo estaba más arriba que Alberto porque estaba en la habitación de servicio del Altillo, que era distinto a la habitación de servicio que tenía Abal Medina, que estaba en un pasillo. Dentro de la embajada, lógicamente, el señor embajador le había dejado un lugar muy especial acá dentro de la instalación al presidente y a su hijo. Bueno, la cuestión es que sabíamos, para contarle algunas anécdotas buenas y después le contaré algunas otras que no son tan lindas. La buena era que teníamos la posibilidad de encontrarnos, de debatir, jugábamos todos los sábados a la noche, el expresidente hacía una ceremonia, traía unas masas y jugábamos a las cartas, y después se retiraba y nos quedábamos con Abal Medina, con Greco, con Héctor, discutiendo hasta las 4 o 5 de la mañana cómo iba a ser ese futuro de la Argentina y cómo iba a ser nuestra vida, que la imaginábamos pronto llegando a México. No fue así. En realidad, los embajadores se retiraron como muestra de disgusto. el gobierno de México retiró su embajador, Roque González Salazar, dejó a su ministro Negri, encargado de negociaciones, encargado de negocios. Y en esos 3 meses, también, así como les cuento que teníamos la alegría de poder vernos y encontrarnos y charlar, también es cierto que nos llegaron versiones firmes de que un comando de la Marina se aprestaba a tomar por asalto la embajada para hacer creer
que había sido la misma guerrilla quien tomaba la embajada. Y eso que nos llegó como versión y que nosotros tomamos con toda la seriedad del caso, por lo que estábamos viendo que ocurría en las calles de la Argentina y en los pueblos, resulta que una noche de esas que nos quedábamos hasta la alta madrugada, teníamos 4 policías federales que estaban al frente de esta casa y que tenían que custodiar la casa. Y Abal Medina tenía la costumbre de acercarse, medio obsesivo, Juan Manuel. Entonces se acercaba y veían por la ventana si estaba la policía. Y efectivamente es una madrugada se había retirado, y se había retirado también la Policía Federal que tenía la embajada acá enfrente de Japón. Así que rápidamente nos pusimos en contacto con el cónsul para informarle que se había retirado la Policía Federal y que teníamos la inminencia de la posibilidad de un ataque. Así que el cónsul le dijimos que Abal Medina, que hizo la gestión, el expresidente estaba durmiendo ya, y hizo las gestiones con el ministro del Interior, Arguindegui, y 2 horas después la Policía Federal fue respuesta. No sé si tiempo después, nosotros, como comentábamos junto con Greco, nos fuimos en octubre. Cuando nos despedimos del expresidente y de Juan Manuel, le dijimos en unos días más nos vamos a ver, porque ese era el compromiso del gobierno argentino, entregar el salvoconducto a los 15 días. No se entregó y Cámpora me dijo: mire, Francisco, la verdad que no sé si va a ser tan pronto como usted cree. Y pasaron 3 años y solo lo dejaron en libertad al expresidente después de haberle detectado el cáncer y esperar 3 meses que madurara ese cáncer hasta ser imposible de tratarlo. Solamente cuando la Junta Militar tuvo la certeza de que el cáncer era irreversible, lo dejaron salir a nuestro querido tío Cámpora. Y después, Héctorcito, su hijo, solamente pudo salir cuando murió Héctor Cámpora 1 año después. Y Abal Medina se tuvo que quedar hasta la Guerra de Malvinas. Solamente cuando estaban perdiendo la guerra, salieron a decirle a México: vamos a darle el salvoconducto, pero apóyennos. No quiero extenderme, seguramente solamente decirles que fuimos acogidos en México con toda la grandeza que nos generó, y nos generó, como bien decía Alberto, un vínculo indisoluble que permaneció en los años. Tanto permaneció, recién decía Oscar González, que desde el año 90 regreso todos los años y tengo, gracias a Dios, la posibilidad de visitar México todos los años, y lo hago generalmente con mis hijos y con mis nietos, y siempre esa devoción por el gran México, por sus autores. Cómo no recordar a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Rulfo y a tantos otros que nos llenaron de su cultura, de su literatura, de cómo no recordar las movilizaciones de 1 millón de trabajadores en el Zócalo reclamando por sus derechos y marchando en el informe del Día del Presidente. Cómo no recordar las últimas movilizaciones por los chicos que fueron muertos. Cómo no recordar las grandes luchas que tuvo el pueblo de México durante el siglo y siendo la primera revolución social. Todo eso es parte de nuestro acervo cultural y lo hemos volcado también en la Argentina en el recuerdo. Y permítanme que pase un aviso: esto que estoy comentando y estas anécdotas, estoy por publicar un libro que se llama Vivir en los 70, un tiempo para recordar, y esta es la crónica de estas cosas, están plasmadas allí. Y finalmente digo: a México lo quiero tanto como al país que me vio nacer y me dio la nacionalidad. Muchas gracias. Sobre esto del flujo histórico, sí, se me ocurre una cosa, una imagen.
que leí en alguna parte, ¿no? Cuando en el 14 de julio de 1789 algunos presos que estaban en la Bastilla salieron en libertad, no sabían que estaban inaugurando un momento histórico fundamental. Nosotros, cuando nos fuimos al exilio, muchos de nosotros, de los que estamos acá, tampoco supimos que estábamos formando parte de una historia que en este momento está coagulando. Coagulando en el sentido de la necesidad de determinar un poco todo el fenómeno, no es solamente el fenómeno del exilio, que fue paralelo en cierto sentido y también contraparte de lo que fue la dictadura misma y su significado en un país como la Argentina. Muchos nunca salimos de la sorpresa de por qué en la Argentina nada menos se había producido un fenómeno de esa magnitud. A propósito de ese fenómeno y de esa magnitud, se saben ya muchas cosas, es decir, ya ha habido una removida social de todo tipo que permite saber bastante, muchísimo, para algunos casi todo, pero no todavía del todo. El anuncio, por ejemplo, de la desclasificación de documentos de la embajada de la Cancillería norteamericana, quizás revele algunos otros detalles que no conocemos y que nos obligue no a revisar la historia, sino a completarla y dándole los matices o encontrando los matices que por aquí todavía nos falta determinar porque estamos como tapados por el horror. Es decir, siempre hablamos de la dictadura en términos de horror y no nos equivocamos en ese sentido, pero no es suficiente porque eso parece un poco adjetivo y exclamativo. También necesitamos saber algo más. Quizá los documentos esos que se revelen nos traigan un poco más de luz sobre esa cuestión. Y además, pensando en esta casa y pensando en la acción o la acción, sí, lo activo que fue el gobierno mexicano a través de la embajada en este lugar, quizás también sea una idea que la Cancillería mexicana desclasifique también algunos documentos para que ir completando una información que nosotros, por haber vivido en esas circunstancias, quizás no poseyamos, no tengamos. Esto también me lleva a otra cosa, y es la dificultad de hablar de esta cuestión sin tener en cuenta todos los registros, todos los planos en que transcurre. Por ejemplo, esta casa, lo que fue esta casa y que estos amigos evocaron muy bien, muy claramente, desde México sabíamos que esto estaba ocurriendo. Debe tener alguna explicación política, una explicación política. ¿Por qué el gobierno mexicano hizo esto que ninguna otra embajada había hecho? Hay que contar con los dedos las embajadas que recogieron asilados o que tuvieron que entendieron el problema de aquellos que eran víctimas de la dictadura. La embajada y por lo tanto el gobierno mexicano habían comprendido esto y habían tomado una posición que implicaba también dificultades de orden comercial, de todo tipo. Asumió ese riesgo. Esa es una pregunta para México bastante inquietante, o mejor dicho, debe tener alguna explicación. Hay algún dato, quizás. En una conversación que tuvimos en México con el ya entonces expresidente Echeverría, que previamente, cuando era presidente, nos había sostenido a todos los grupos que estábamos en México, con ayudas concretas, contó cómo había sido su viaje a la Argentina en el año 73, cuando todavía estaba, después de la muerte de Perón, cuando estaba Isabel Martínez de Perón en el gobierno. Y no hizo un juicio político de toma de distancia respecto de lo que estaba viendo, pero evidentemente trasuntaba la sensación de que no era posible hacer nada con esto que estaba ocurriendo acá, que no había relación posible. Entonces, como lo había hecho ya con Chile, había sido de una solidaridad concreta con Chile, la ejerció también sobre
la Argentina, y sobre todo en el plano de los asilados, que fue un compromiso muy serio, y de los exiliados, a quienes ayudó en todos los sentidos. Este es un aspecto de la cuestión que tiene que ver con una visión política de esta cuestión, no solamente emotiva, y que se traduce en una cuestión emotiva, porque el modo en que recibimos solidaridad y apoyo y comprensión y benevolencia de las instituciones mexicanas en todos los órdenes, desde la Secretaría de Gobierno hasta las universidades y todo, y tenían una fuente, no eran casuales y esporádicas y ocurrencias de personas bondadosas, no, era una política, y esa política uno puede explicarla en parte por una tradición. En México hay una tradición de asilo y todo lo demás, pero por otro lado por un examen de posibilidades de relaciones políticas sólidas, importantes, interesantes. Esto que digo creo que tiene sentido, porque una vez que termina la dictadura y empieza el nuevo periodo, cambia totalmente el orden de relaciones entre México y Argentina y se empieza a ampliar en todos los órdenes, del intercambio humano, del intercambio intelectual, e incluso de las relaciones comerciales y la presencia de México en el imaginario argentino, que estaba, digamos, sofocada. Es cuando muchos argentinos empiezan a tratar de descubrir qué es ese enigma que se llama México, porque desde aquí se vive México como un enigma que para nosotros también, digo nosotros, muchos de los que estamos acá, que vivíamos en México, todos los días se nos presentaba. Tratábamos de entender lo que era ese país, no solo en términos así formales de la cultura, extraordinaria cultura de México, sino de el ser mexicano, la gente que andaba por la calle, la comida, el modo de vida, el movimiento, las disposiciones físicas. Ese enigma era el enigma que sostenía, que ahí estoy viendo a Daniel Chaverson, que una vez cerca de mi casa encontró, ahí nomás, en la Ciudad de México, pedacerías que tenía un carácter prehispánico que seguramente inventó, porque digamos, lo prehispánico estaba en todas partes. Pero en fin, era un descubrimiento, la idea de un descubrimiento, y que daba lugar a que no solo trabajáramos con el grupo de exiliados, que era muy numeroso, y de un fervor y de un interés enorme, cada persona en particular, lo que estaba aportando, lo que estaba diciendo, sino también con otros amigos mexicanos. El universo se amplió de manera tal que parece inescindible para los que estuvimos en México de nuestra pertenencia. Tenemos todo, yo tengo una doble pertenencia. Yo tengo una pertenencia mexicana, pero no tengo una pertenencia mexicana formal, porque no soy ciudadano mexicano, pero sí tengo una pertenencia afectiva, intelectual, de comprensión, de memoria, de recuerdos, años que pasamos allí construyendo una especie de futuro, peleando, tratando de entender qué pasaba en la Argentina, poniendo todo el esfuerzo para que eso nos pudiéramos integrar luego en esto que iba a ocurrir en la Argentina, y por supuesto tomando una distancia permanente, activa, militante, se podría decir, respecto de las iniquidades de la dictadura, no solo de iniquidades, desde mi punto de vista, en el sentido de de todo lo que se sabe, de desaparición y demás, de la política económica, sino también incluso del lenguaje, de esa apropiación del lenguaje, que fue una de las cosas más repugnantes, digamos, que se produjeron en ese periodo, que no hemos podido olvidar, y estos días lo estamos recordando. De tal manera que yo me pregunto, hago una consideración de otro orden, es decir, en qué medida lo que ocurre en la esfera de lo concreto, de lo real, incide sobre lo individual. Incide, estamos formados por lo que pasa fuera de nosotros y tenemos una relación dialéctica con lo que pasa fuera de nosotros. Pero en algunos momentos, como en esto incide de una manera
bastante peligrosa. Mi día de hoy fue un día muy malo, muy desagradable. He estado enfermo y estoy pensando que estoy enfermo porque tenía que hablar de este asunto, porque tenía que recordar la dictadura y porque tenía que recordar eso que no hemos podido, la sociedad argentina no ha podido digerir del todo, porque también hay que decirlo, una de las cosas más repulsivas de este asunto es parte de la sociedad argentina coincidía con los objetivos y con la mentalidad de la dictadura. No es que el pueblo argentino en su conjunto repudiara o tuviera una posición lúcida, clara sobre esta cuestión. Hubo unas complicidades que todavía se están manifestando después de tantos años de intentos de recuperación.